el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. El Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Quiero compartir con ustedes acerca de los beneficios de una gracia. Les voy a pedir que se tomen sus asientos, vamos a orar. Te damos gracias, bendito Padre, por la oportunidad de presentar tu palabra. Te rogamos que hables a nuestros corazones y que esta palabra lleve el fruto para la cual la envías. En el nombre de Jesús, amén. Los beneficios de una gracia. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que si algo le gusta al ser humano es ser beneficiado, es recibir beneficios. Un beneficio es un bien que se hace o un bien que se recibe. Y en estos tiempos especiales que estamos viviendo, muchos han recibido el beneficio del gobierno, por ejemplo, de diferentes maneras. Algunos han recibido cheques de estímulo de parte del gobierno y damos gracias a Dios por eso. Algunos han recibido alimentos, atención médica y en fin, muchas cosas en su favor en medio de esta situación que estamos viviendo. Tenemos que decir, sin embargo, que los beneficios que nosotros podemos recibir no se limitan a los beneficios de índole material. También hay beneficios espirituales que están disponibles para todos los que depositen su confianza
en el Dios Todopoderoso. Este Dios que se ha revelado al mundo en su palabra eterna y en su Hijo Jesucristo. Los que han creído en Cristo y se han arrepentido de sus pecados han sido sellados con el Espíritu Santo de Dios y pueden desarrollar en sus vidas lo que la Biblia llama el fruto del Espíritu, que entre otras gracias nos ofrece la paciencia. Esta gracia o fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente ofrece unos beneficios incalculables que nosotros vamos a estudiar en esta mañana. Sería entonces los beneficios de la paciencia, como la gracia de Dios en nuestra vida. La paciencia es una palabra que nos llega del griego, es una palabra que no sé pronunciar, así que probablemente si lo digo voy a cometer un error. Entonces lo que voy a decir es el significado, ¿verdad?, de esta palabra paciencia en el Nuevo Testamento. La palabra, en primer lugar, indica la cualidad que usaron los romanos para conquistar al mundo de su tiempo. Esta es la cualidad que usaron, o indica la cualidad que usaron los romanos para conquistar al mundo de su tiempo. La persistencia, que no hacían la paz con el enemigo, aun cuando éste lo derrotara y conquistara. También tiene otro significado, según Crisóstomo. Es la gracia del hombre que puede vengarse y que no lo hace. Entre tanto, contiene su enojo. Por supuesto que en el contexto en que la palabra es usada en el Nuevo Testamento, pues la palabra sobrepasa todavía estos significados, porque la paciencia de la cual habla el apóstol es el fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y nosotros queremos en esta mañana mencionar algunos de estos beneficios que nos ofrece la paciencia. En primer lugar, pues el correr la misma carrera, el vivir la vida cristiana, porque si nunca hubiéramos conocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, jamás hubiéramos podido comenzar esta carrera hacia la vida eterna. Esta palabra, en este contexto, en Hebreos 12, del 1 al 3, donde se nos dice que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, se traduce de diferentes maneras en las diferentes versiones bíblicas. Por ejemplo, en algunas se usa la palabra fortaleza, constancia, resistencia, por lo que correr la carrera cristiana, la vida cristiana, con paciencia indica en que el creyente sea fuerte, constante, resistente ante todas las adversidades que le puedan venir. Ha de ser esta carrera corrida con una voluntad firme de no abandonarla, resistiendo con fortaleza los múltiples y variados obstáculos que se encontrarán en el camino. Algunos de estos obstáculos son comunes a todos los corredores. Todos los creyentes, de alguna u otra manera, sufren pruebas similares, pero hay otros obstáculos que pueden ser diferentes para cada quien. Pero siempre habrá obstáculos, siempre habrá dificultades, hermanos. Es una carrera con vallas, no es una carrera de metros planos. Hay obstáculos que superar. Y será imprescindible la paciencia que nos da el Espíritu Santo y que nosotros tenemos que desarrollar en nuestras vidas para mantenernos firmes en la carrera y llegar a la meta establecida. Por lo que el primer beneficio es que somos corredores, somos de los que vamos caminando hacia la vida eterna. Pero también la paciencia nos ofrece la posibilidad de alcanzar las promesas de Dios. Las promesas de Dios para nuestras vidas. En el mismo libro, la carta a los Hebreos, se nos habla acerca de estas verdades. Y el escritor cita algunos ejemplos de personajes bíblicos que tuvieron que ejercitar la paciencia para adquirir las promesas de Dios. Las promesas de Dios no es que te la da hoy y mañana se van a cumplir necesariamente. Vivimos en un tiempo donde queremos que todo sea rápido, que sucedan las cosas
al tronar de los dedos. Pero eso es improbable. Nosotros tenemos que armarnos de paciencia, como lo hizo Abraham, por ejemplo. El escritor cita a Abraham, este personaje, que tuvo que esperar largos años hasta que la promesa del hijo que se le ofreció naciera. Era Abraham de 100 años, hermanos, cuando ya estaba casi muerto, dice el autor a los Hebreos, estaba al final de sus días, y fue entonces que nació Isaac. También cita a David, quien recibió también la promesa de ser el rey, sucesor de Saúl, pero tuvo que esperar también largos años. Comenzó a reinar a la mayoría de edad, a los 30 años, y tuvo que enfrentar muchas dificultades, incluso la amenaza de su vida de parte del rey Saúl. Caleb recibió la promesa de la tierra prometida junto a su pueblo, pero tuvo que conquistarla con su espada y tuvo que esperar años para que esta promesa se cumpliera. Y finalmente el autor cita a José, quien, como ustedes saben, fue el segundo gobernador en Egipto, después de Faraón. Pero ¿cuánto pasó? ¿Cuántos años y cuántos sufrimientos para que José llegara al trono? Estuvo primero en el estercolero, en lo más vil que puede estar un ser humano, preso, hasta que de allí Dios lo sacó y se cumplieron sus promesas. Nosotros tenemos preciosas y grandísimas promesas de parte de Dios, pero tendremos que tener paciencia, hermanos. Tendremos que saber esperar en el Señor, no desesperarnos, no tratar de ayudar a Dios para que las cosas se logren, sino que podamos estar allí como David, que dijo en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová, y Él me libró de todos mis temores, me sacó del lodo cenagoso y puso mis pies sobre piedra. Otro beneficio de la paciencia, como la gracia de Dios en nuestras vidas, es pasar cuando pasamos por las tribulaciones. Nosotros, como creyentes, estamos conscientes de que la hora de la prueba llega, la hora de la tribulación llega, y tendremos que armarnos, hermanos, de paciencia para saber soportar y esperar en el Señor y poder descifrar qué es lo que Dios quiere que aprendamos en ciertas y determinadas circunstancias de nuestra vida. Cuando el apóstol Santiago habla de este asunto, él cita los ejemplos de los profetas antiguos que fueron pacientes, que soportaron el sufrimiento. Cita también a Job, personaje clásico, cuando hablamos de sufrimiento y paciencia, que soportó con valor su sufrimiento. Y Santiago afirma que Dios es bueno y amoroso con los que sufren. Si en alguna manera estamos pasando alguna situación que nos está haciendo sufrir, o en el futuro tengamos que afrontar alguna situación como esta, entonces, hermanos, tengamos presente que Dios nos ama, que Dios es bueno y que Él va a ayudarnos en medio de nuestra situación difícil. El autor Juan, cuando escribe el Apocalipsis y habla a la iglesia de Éfeso, él le dice que él conoce cuánto ha sufrido pacientemente esta iglesia, trabajando sin desmayar arduamente por amor de su nombre. Pero lo que es hermoso es que él dice, yo sé cuánto has padecido. Es decir, que nuestros sufrimientos están en el registro de Dios. Nunca piense que le pasa a Dios desapercibido ninguno de nuestros sufrimientos, ninguna de nuestras preocupaciones, porque Él está allí siempre tomando nota, hermanos, y guarda esos sufrimientos para saber cómo ayudarnos y consolarnos. El apóstol Pablo también habla mucho de esta gracia, de esta virtud de la paciencia, y aun cuando él tuvo mucha paciencia, llegó un punto en que tuvo que defender su ministerio, su apostolado, delante de estos cristianos en Corinto, y él les dice,
cuánto él había soportado en su vida, en su ministerio, y que lo hizo con mucha paciencia. Usted puede revisar el capítulo 2 de Corintios 6, 4 y capítulo 12, versículo 12, donde él menciona todas las situaciones difíciles, hasta en peligros de muerte, que él estuvo por causa del nombre de Cristo y que lo había soportado con mucha paciencia, como una de las pruebas de su apostolado. Y todavía él les dice y les puntualiza que aún con relación con ellos, con los creyentes en Corintios, él había trabajado pacientemente, no imponiendo su autoridad, sino dejando que las evidencias, es decir, los milagros y las maravillas que había realizado, hablaran por sí mismos y confirmaran su apostolado. Lo que nos habla, ¿verdad?, de la grandeza del espíritu del apóstol Pablo, que aun cuando tenía la autoridad apostólica no la defendió, simplemente dejó que las evidencias hablaran por sí mismas y fue paciente con estos cristianos carnales que estaban desafiándolo y estaban dudando de su ministerio. El apóstol también nos habla en otro contexto, en Romanos, de que el cristiano debe perseverar a través de las tribulaciones y las pruebas. Y nos dice algo extraordinario, dice que debemos gloriarnos en esas tribulaciones. Es decir, en alguna manera sentirnos orgullosos de sufrir por la causa de Cristo. Debemos gloriarnos. Y dice, ¿por qué? Porque la fortaleza o la paciencia que nosotros como cristianos desarrollemos en el sufrimiento nos van a hacer estar aprobados ante Dios. Y el estar aprobados por Dios produce esperanza, dice ahí en Romanos 5, del 3 al 5. Por lo que si usted eventualmente, hermanos, está pasando por alguna situación de tribulación, de prueba, de sufrimiento, denle gracias a Dios, porque Él no lo abandona y necesita tener la fortaleza de esperar en Él, de no renegar, de no manifestar en alguna manera que estoy inconforme. No, pongámonos en las manos del Señor para que Él obre su perfecta voluntad. También la paciencia nos ofrece el beneficio de alcanzar la madurez espiritual. El apóstol Santiago habla de la paciencia o la fortaleza en el sufrimiento y nos dice que tiene la capacidad de conducirnos a la madurez espiritual, es decir, a la plena perfección del carácter. Santiago enseña que con el fin de que la paciencia en el sufrimiento tenga su obra completa, el creyente probablemente tenga que pedir a Dios sabiduría. Y si a algunos les falta sabiduría, dice, pídasela a Dios, demándasela a Dios, la cual le será dada. Porque Dios conoce nuestras limitaciones y nuestras debilidades. Es probable que no hayamos alcanzado un crecimiento en la madurez y puede estar relacionado a que no estamos sufriendo las pruebas y las situaciones difíciles de nuestra vida con la paciencia que esto requiere, con la fortaleza que esto requiere. Porque sin duda cuando lo hacemos estamos caminando hacia la perfección del carácter. El Pablo en Corintios nos deja ver algunas verdades con relación a esto y nos habla de la predicación, de la importancia de la predicación, el querigma apostólico. Y nosotros sabemos que la predicación de la palabra es importantísima, es fundamental para lograr que el creyente alcance la madurez. La enseñanza adecuada de la palabra también es un factor decisivo para que alcancemos madurez espiritual. Pero dice el apóstol que el crecimiento solo lo da Dios. O sea, puede haber excelente predicación, excelente enseñanza, pero el crecimiento lo da Dios. Y hay un factor fundamental para que esto suceda. Si no estamos alcanzando madurez espiritual, a pesar de la predicación buena y de la enseñanza seria, hay un problema por el medio. Y ahí es donde tenemos que nosotros concentrarnos y volvernos expertos en descifrar cuál es ese problema.
Y bueno, cuando estudiamos la parábola del sembrador, allí encontramos un problema, que probablemente sea este el problema, y es la tierra. Es la tierra donde cae la palabra, hermanos, porque la semilla es buena, el sembrador también. La tierra puede ser mala, y si la semilla, por muy buena que sea, cae en un lugar inadecuado, jamás dará el fruto que se espera. Por eso es que tenemos que llenarnos de paciencia y decirle, Señor, quiero preparar mi tierra, ayúdame a preparar mi tierra, a trabajar en su corazón, a disponerlo para ser sensible a su palabra. El proceso, hermanos, de la siembra y la cosecha, ya lo indica, es un proceso, requiere tiempo. Usted no siembra mangos hoy y a la semana está comiendo mangos. O siembra aguacates hoy y en 15 días está comiendo aguacates. Olvídese de eso. Por mucho que le avance las técnicas en la agricultura y las fertilizantes y todos los trucos que se busquen, habrá un tiempo considerable para que haya fruto. Pues nosotros en ese sentido no debiéramos desesperarnos tampoco, pero tenemos que ir notando que hay crecimiento espiritual, que la planta florece y que se hace robusta, que aparezcan las flores y después el fruto, porque tiene que suceder así, si todo está normal. Si la cosa no está bien, entonces tenemos que tomar medidas. Pero tomemos la idea, hay que trabajar y esperar. El proceso es lento, pero tiene que haber avance. Porque si pasan 40 años y sigo siendo el mismo creyente de siempre, y no hay crecimiento, no hay conocimiento bíblico, no hay vida espiritual profunda, no hay fe, entonces, hermanos, hay que, como dice el dicho, ponerse las pilas y revisar qué es lo que anda mal. Dice que la paciencia nos ayuda en este proceso para alcanzar la madurez espiritual. Y cuando nos dice la palabra alcanzar, ya eso nos da una idea, porque nos induce el pensamiento de algo que está por delante y que se necesita avanzar para alcanzarlo. Es como que estamos tratando de alcanzar a alguien en la carretera, pues tenemos que poner ganas para alcanzarlo, porque si no se nos pierde de vista. Bueno, este carácter cristiano va a necesitar que nosotros estemos corriendo detrás de las virtudes que lo afirman. Tenemos que ir desarrollando el fruto del Espíritu en nuestra vida y ser pacientes. Proseguir caminando hacia el objetivo, a la meta. Como Pablo dijo, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice, dejando lo que está detrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por lo que tendremos que seguir avanzando y superando los obstáculos y con paciencia perseverar en la vida cristiana. Recuerden que Jesús dijo, y aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo. Otra virtud que nos ayuda, o la paciencia, es en las relaciones interpersonales. Hay muchas figuras bíblicas para la iglesia. Se nos habla que la iglesia es una comunidad, la comunidad de creyentes. Es una familia, la familia de Dios. Es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Es un edificio, el edificio de Dios, las piedras vivas que somos nosotros. Y si usted se da cuenta, cada una de estas figuras usadas para dar una idea de lo que es la iglesia es una figura que involucra a muchos. Es un grupo, hermanos, es una comunidad de gente que ha sido llamada de las tinieblas a la luz admirable de Cristo y que ahora está llamada a vivir la vida que a Dios le agrada. La fe es individual, sin duda, para salvación. Cada uno tiene que dar una confesión de su fe en Cristo y arrepentirse de sus pecados para ser salvos. Sin embargo, hermanos, la fe también es comunitaria.
La fe es individual para la salvación, pero es colectiva en su manifestación a otros. En la iglesia de Cristo, los creyentes interactúan, se aman, se sirven, se enseñan, se exhortan, se amonestan y se cuidan entre sí. Y en toda esta actividad de funciones, la paciencia, la fortaleza de carácter será muy necesaria para sobrellevar al débil en la fe. Tendremos que tener la compañía de algunas personas que a veces no son muy fáciles de llevar y tienen un carácter difícil y son amigos de hacer lo que ellos quieren y no se someten a la autoridad y de pronto pues son gente que por cualquier cosa se enojan y bueno, tenemos que tener mucha paciencia, no solo los pastores sino todos los unos con los otros, porque ese tipo de gente van a convivir con nosotros. Recuerden, incluso enemigos de la fe, disfrazados de ovejas, pero que son lobos y están entre nosotros, pues tenemos que tener mucha paciencia. El cristiano debe pasar por alto las ofensas, las faltas de sus hermanos y aún de los que no lo son. Lo que tiene que hacer el creyente lleno de paciencia es perdonar, es tratar, como dice la Escritura, de estar en paz con todos los hombres. Tenemos que tener en cuenta la advertencia del autor de los Hebreos, dice, no sea que brotando alguna raíz de amargura les impida alcanzar la gracia de Dios. Si pensamos que podemos estar enojados con alguien, con rencor en el corazón, con una actitud que nos distancia, estamos equivocados. Porque una raíz de amargura puede matar su vida espiritual. Tenemos que tener paciencia para relacionarnos unos a los otros y aguantar y soportar pues los errores y las faltas de los demás. Y finalmente, la paciencia es la gracia que nos ayuda mientras esperamos la salvación completa que se ha de manifestar un día. La salvación nuestra, hermanos, comenzó el día en que nos arrepentimos de nuestros pecados, pero esa salvación no se completará hasta que Cristo venga de nuevo a este mundo, hasta que no ponga el Señor sus pies sobre el monte de los olivos. Allí comenzará su reinado y se completará nuestra salvación en ese sentido. Es el ya, pero todavía no, del reino de Dios que tanto hemos hablado. El apóstol Santiago insta a los creyentes a mantener una actitud de paciencia mientras esperan el regreso del Señor a este mundo. Como sucedió allí, ha sucedido a raíz de todos los tiempos, los creyentes han esperado la inminente venida de Cristo, el regreso de Cristo. Pero no ha sucedido inminentemente en el tiempo que ellos han estado esperando y todavía continuamos esperando. Hay algunos que aparentemente se han cansado de esperar y ya ni predican de eso y creen que ellos pueden poner el reino en la tierra sin necesidad de Cristo. Es una herejía, pero es una doctrina muy antigua, se llama el dominionismo, de implantar el reino de Dios en la tierra a través del trabajo y el esfuerzo. Eso es imposible. Podemos trabajar para el reino y hacer que el reino avance en los corazones de los hombres, pero el reino no será una realidad hasta que el Rey venga. Y entre tanto que eso ocurre, habrá mucho sufrimiento que enfrentar, muchas situaciones difíciles. Estamos en un mundo hostil y contrario a la voluntad de Dios, por lo que no espere mejoría, hermano. No espere mejoría, espere que las cosas se van a poner, como dice la Biblia, de mal en peor. Y nuevas situaciones como esta del coronavirus vendrán. Y tendremos que tener la paciencia del Espíritu sosteniéndonos para esperar en el Señor. Deberemos estar preparados para esto. El creyente debe asumir un espíritu de resistencia paciente, incluso si son tratados mal, porque no vamos a ser tratados bien.
No espere que nos van a poner en un pedestal, aquí están los héroes. No, todo lo contrario. Y tenemos que estar preparados para sufrir, incluso en la carne propia, cualquier cosa. Y tener paciencia, entre tanto que el Señor viene. Por lo que el fortalecimiento en el poder de Dios y en la potencia de su gloria, como dice el apóstol en Colosenses 1, es para que el creyente obtenga un crecimiento en toda paciencia y longanimidad. Es probable, estoy casi seguro que usted nunca ha escuchado que aquellos que buscan el poder de Dios lo estén buscando para tener paciencia y longanimidad. Todo el mundo habla del poder en el contexto de los milagros y que yo digo, yo hago y reprendiendo demonios y un montón de cosas que están fuera de la palabra de Dios. Ese es el poder para ellos. Un poder manifiesto ahí a lo bruto. Pero nadie habla de que necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, el poder de Dios, para que crezcamos en toda paciencia y longanimidad, para que sepamos sufrir y esperar en la voluntad de Dios con dignidad, con fe, sin negar el nombre de Dios. Como hemos podido apreciar, hermanos, la paciencia, que es el fruto del Espíritu Santo en la vida del cristiano, es una gracia fundamental que nos ofrece, en la medida que crecemos y nos afirmamos en ella, estos beneficios de vivir una vida cristiana con dignidad, una vida que hemos hallado en Cristo y que ahora estamos viviendo con Él y para Él. Nos concede el beneficio de alcanzar, ver cumplidas sus promesas en nuestras vidas si permanecemos creyendo, como Abraham, que creyó y le fue atribuida justicia, que nos ayuda a pasar por las tribulaciones, cualesquiera que estas sean, perseverando en la fe y conociendo que después de la prueba habremos crecido en madurez espiritual y habremos conocido mejor a Dios, como Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La paciencia nos ayuda a que sigamos adelante hasta alcanzar la madurez espiritual y nunca retroceder en la meta que nos hemos propuesto alcanzar. No somos de los que retrocedemos, dice el escritor bíblico, sino de los que perseveramos para salvación. La paciencia nos ayuda a ser pacientes y tolerantes, comprensivos con todos, especialmente con nuestros hermanos en Cristo. Y finalmente, como acabamos de ver, nos ayuda a esperar pacientemente el retorno de Cristo a este mundo, aunque por lo pronto estemos pasando tiempos difíciles. Somos de los que clamamos y gemimos por la redención de todas las cosas, pero de los que también cantaremos un día que nuestro Dios ha hecho todo nuevo, cielo nuevo y tierra nueva, donde morará la justicia. Que el Señor nos bendiga y nos ayude en esta mañana a entender esta palabra, y si nos falta, hermanos, el crecimiento en el fruto del Espíritu, ya sabe lo que hay que hacer. Hay que pedir a Dios, pero hay que también leer su palabra, orar y estudiar y buscar su gracia. Vamos a orar. Te damos gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Rogamos que tú la hagas de bendición en nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes y a todos los que nos escuchan, Señor. En el nombre de Jesús, despídenos de este tiempo, Padre, pero guárdanos muy cerca de ti. Amén. Que Dios les bendiga. Grande es tu fidelidad.
incomparables, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparables, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Amén. Vamos a tener la oración. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que tengan una semana bendecida.